Saludamos vía Zoom al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Doctor Rodas, qué gusto saludarlo. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a WQ Noticias. Buenos días a usted, un saludo cordial, siempre a sus órdenes, un saludo a los oyentes y aquí me tienen. Gracias, les reitero por la invitación. Muchísimas gracias. El fiscal general del Estado subrogante, don Wilson Toainga, dijo a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que ninguna entidad del Estado puede decir que no esté permeada por la corrupción. Germán, ¿le sorprenden estas declaraciones del fiscal subrogante? ¿Qué está haciendo o qué puede hacer la Comisión Nacional Anticorrupción frente a estas declaraciones? En modo alguno me sorprenden estas opiniones que son graves. La Comisión Nacional Anticorrupción lo ha señalado permanentemente de forma similar por la experiencia en el sentido de buscar datos, información e ir descubriendo ilícitos. Es lamentable, pero si en los hospitales un gerente y un director financiero, junto con alguna empresa privada, llegan al acto colusorio, pues allí están los individuos que generan una situación de asalto para esa institución. Pongo este ejemplo porque no es que todos los empleados públicos están involucrados, pero hay núcleos delincuenciales que están por años en la estructura del Estado y que obtienen ventajas económicas y que llevan recursos y dineros al desaguadero de la corruptela, de tal manera que las afirmaciones del doctor Toainga son coincidentes con las nuestras. Esto ocurre en materia de la salud pública, esto ocurre en algunas estructuras del IES, esto ocurre, estamos viendo en el tema de la contratación de Progen y de Austral, esto ocurre en Petroecuador, había un ministro que decía que no hay auditorías, que no sabían cómo iba el ciclo y el manejo económico de esa institución. Lo propio ocurre en lo que significa la construcción de las vías y carreteras de este país. En los GATS, en los municipios pequeños, hay problemas de igual naturaleza y podríamos seguir con la lista. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país? Pues que núcleos delincuenciales desde hace mucho tiempo se han instalado y rotan generando este atraco permanente, pero estos núcleos a los que me refiero no actúan solos, actúan gracias a un sector lamentablemente que proviene de la empresa privada, que para obtener ventajas, contratos, llevar adelante la llamada obra pública, violentan las normas, entran al acto colusorio y no hay quien haga el control, porque o el CERCOP que no sirve para nada no funciona, o las leyes de contratación pública son inadecuadas, permiten más bien el asalto, y los organismos de control eh, llegan tarde, de tal manera que es un país que hemos advertido en estos 10 años de vida de la Comisión Nacional Anticorrupción, que sirve a la ciudadanía sin recursos públicos ni privados, digo, hemos advertido que esta es una realidad que hoy se vuelve a ratificar en la voz y en la opinión del actual fiscal. Germán, aquí dos puntualizaciones. Usted lo ha dicho, la Comisión Nacional Anticorrupción, de la cual usted es coordinador, lo ha venido denunciando durante estos 10 años de existencia. Pero mire qué coincidencia. El fiscal subrogante Toainga señala también que durante 10 años no se han llevado adelante los procesos para el escogitamiento y designación de nuevos jueces y fiscales. Y ha dicho más, ha dicho que ese Consejo de la Judicatura, al cual se le han presentado denuncias de corrupción contra fiscales y jueces, 68 denuncias en total, apenas ha sancionado a 7 fiscales y a 8 jueces de 68 denuncias. Y es que, claro,
a claras luces está que ese Consejo de la Judicatura, que tiene 27 años de vida, tampoco ha servido de mucho, mi querido Germán. Usted es muy condescendiente con el Consejo de la Judicatura. Dice que no ha servido de mucho, yo diría que no ha servido para nada, porque allí toleran y permiten que las estructuras conformadas por algunos jueces estén al servicio de la corruptela. Hace 10 años hubo una jueza de apellido Matamoros que dictó sentencia en contra de quienes denunciamos al entonces Contralor, el señor Poli. Solo para recordar un detalle, de tal forma que la judicatura no ha actuado, viven en un problema constante, en unas disputas constantes, en unas distribuciones constantes y peleas para distribuirse los cargos públicos en las provincias. Esto es parecido al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que designa autoridades como producto de la repartición a su interior antes que de otra cosa y nos hacen creer que hay concursos. Allí lo que hay es una distribución del pastel por parte de aquellos sectores económicos y políticos que tienen intereses en distribuirse el país y ellos no son sino operadores de esta distribución. Estoy hablando de dos organismos de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que deberían desaparecer. Lo que hay que hacer es fortalecerle a la Fiscalía para que pueda cumplir su rol y en el caso de la designación que hace el Consejo de Participación, buscar un mecanismo más adecuado, pertinente, que permita que las cosas se lo hagan de otra forma. Así que la judicatura le está debiendo al país desde muchísimo tiempo atrás. Y si no, veamos quiénes han sido y cómo han llegado al cargo de la judicatura. De tal suerte que lo que usted acaba de señalar es la verdad. Estas instituciones que no contribuyen sino para la distribución del país y para dejar pasar a muchos jueces y fiscales que sirven al crimen organizado y que sirven a la corruptela, no hacen sino demostrarnos que la institucionalidad del país tiene que ser modificada. En ese contexto, yo me permitiría, y no sé si usted coincide conmigo, saludar esa iniciativa de la Asamblea, más allá de que es su deber y está en cumplimiento de ello, de apuntar hacia reformas que permitan, por ejemplo, en el caso de los contratos públicos, transparentarlos. Ya está listo, el segundo informe fue aprobado y listo para el debate de esta ley de seguridad integral, de integridad pública, que yo creo que viene muy a tono, no sé si usted ha tenido la oportunidad de revisarla un poco, porque entiendo que lo que se busca a través de esta normativa legal, de esta reforma, de esta propuesta que ha sido enviada por el Ejecutivo con carácter económico urgente, pero que también tiene dentro de su contenido temas relacionados con el endurecimiento de penas, por ejemplo, para menores infractores, pero que en lo medular busca transparentar y erradicar la corrupción en el tema de los contratos públicos, para que no se sigan dando a dedo y para que nadie pretenda pasar la mano para favorecerse con un contrato del Estado. ¿Qué le parece? Es relativo. Hemos revisado las normas, se simplifican algunas cosas, pero los temas fundamentales quedan y las posibilidades de que la contratación pública sigan por el camino inadecuado que están allí. Mire, el tema de Progeny de Austria lo demuestra. Y la asamblea que no quiere fiscalizar aquello también lo demuestra. A veces el papel aguanta todo y entonces las nuevas normas nos generan esta cortina de humo suponiendo que van a mejorar la contratación pública, lo cual tampoco se está logrando.
Yo creo que vive el país un momento muy complejo de su institucionalidad y los valores éticos, Y nosotros evidentemente, que nos no vamos a son destacar. precisamente los grandes paradigmas de las instituciones públicas en general. Porque, e insisto, esto ocurre con los municipios, ocurren con las prefecturas, donde se pone el dedo saltapus. Esa es la verdad. De tal suerte que creo que es importante buscar mecanismos que no sean superficiales para luchar contra la corrupción, sino dar pasos acelerados que demuestren voluntad política para enfrentar una de las pandemias más graves de la humanidad y de este país, en este caso, que es la corruptela. Ojalá seamos capaces los ciudadanos, más que las instituciones públicas, porque yo creo que ellas se protegen y barren bajo la alfombra. Digo que los ciudadanos, los medios de comunicación, la opinión del país, pueda actuar sobre aquellos que tienen responsabilidades con el manejo de recursos y cumplamos todos los ecuatorianos, la inmensa mayoría, este rol que es de Contraloría Social. Este rol que nosotros hemos asumido por encargo de importantes núcleos sociales del país, como lo asumen los medios de comunicación cuando investigan, averiguan y denuncian temas de importancia. De tal manera que esta es una cruzada larga, compleja, de mucho tiempo, pero en la que hay que ser persistente para obtener objetivos fundamentales. Germán, hablando de ese trabajo loable, que en este caso y en representación de importantes sectores de la sociedad civil principalmente, viene realizando por espacio de 10 años la Comisión Nacional Anticorrupción, sería bueno poder conocer en cifras un total de cuántas denuncias ha presentado la Comisión Anticorrupción ante la Fiscalía. ¿Cuál es el estatus de estas denuncias? ¿Qué resultados han dado estas denuncias e investigaciones? Porque, óigame, la tarea que hace la Comisión Nacional Anticorrupción es una tarea ardua, difícil y que también hace que muchos de ustedes, seguramente usted en lo personal, se ganen hasta enemigos gratuitos porque dirán que son entrometidos y que qué tienen que estar hurgando, pero esa es la labor de la comisión. ¿Cuántas denuncias han presentado ante la Fiscalía y qué suertes y resultados han tenido esas denuncias? Yo le puedo decir que tenemos alrededor de 30 casos emblemáticos y denuncias que superan alrededor de la de constatación de 100 delitos en el país. Cuando hablo de casos emblemáticos, hablo por ejemplo del de Manduriacu, con el que demostramos el sobreprecio en la construcción de la hidroeléctrica. Eh, pero es tan lenta la justicia que la fiscal saliente hasta hoy no terminó sino de hacer la investigación previa. De tal manera que esas son las complicaciones. Pero creo que la voz de la Comisión Nacional Anticorrupción permitió develar varias cosas. Primero, que las hidroeléctricas se constituyeron en el mejor mecanismo para hacer obra, pero para que les quede el vuelto a los pillos y sinvergüenzas que durante mucho tiempo gobernaron en el país. En segundo lugar, trabajamos fundamentalmente en aquello que significa la demostración de cómo la venta de medicinas e insumos médicos no son sino un mecanismo para favorecer a determinadas empresas gracias a que desde dentro de la estructura de salud pública y del IES entregaban información, trabajaban en conjunto. Muchos de ellos nos enjuiciaron en realidad, pero también allí sí debo decir, tanto Contraloría como Fiscalía llevó las circunstancias a medidas importantes para frenar a esta gente. Sobre aquello hemos seguido denunciando. Creo que otro tema fundamental ha sido en los últimos periodos, por ejemplo, el impedir que eh, una construcción emblemática de la ciudad de Quito, que es propiedad de los afiliados del IES, me refiero al Hotel Quito, vendido ilegalmente a un consorcio chino,
casi se ha desaparecido para que allí se construyan oficinas. Pusieron las medidas cautelares, se impidió aquello, pero el IES le debe al país porque le debe la otra parte, es decir, recuperar su bien que es patrimonial y público, que no se podía vender, recuperar para beneficio de los afiliados del IES. Hemos trabajado en temas últimamente sobre lo de Progen y Austral, que ha quedado evidenciado en el país el manejo irregular en esa contratación. Y así algunos temas adicionales que han sido importantes, la demostración del tema de la refinería, el tema de la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas, donde hemos tenido una activa participación, etcétera, etcétera. De tal manera que hemos sembrado, yo no diría acciones para que se lleven adelante la confrontación con la delincuencia, sino que también le hemos demostrado al país que los ciudadanos podemos cumplir un rol importantísima que es de observación y de denuncia en el manejo de los recursos públicos, porque todo aquello que se pierde, todo aquello que se desaparece en recursos económicos, afecta a los ecuatorianos. Menos salud, menos vivienda, menos educación. Es decir, el robo no es a la institución como tal, es a los ecuatorianos. Creo que ese mensaje también aprendido en el país y hoy vemos con satisfacción cómo la ciudadanía en muchas provincias, en muchos lugares, se organiza para dar seguimiento a la junta parroquial, al GAT correspondiente, a la prefectura, a las autoridades. Hay un comportamiento similar. Y creo que el otro mensaje ha sido también interesante y lo voy a rescatar. Todas estas tareas que nosotros las hacemos sin recursos tampoco son para promoción mediática. Nadie de nosotros ha optado, a pesar de las propuestas, por una candidatura a una u otra opción, ni lo vamos a hacer. Es decir, no hemos hecho de la lucha contra la corrupción simple y llanamente un emblema preelectoral o electoral. Este es un compromiso ético y es un compromiso de vida y es una decisión y una voluntad de servicio a la colectividad que es la que nos ha interesado permanentemente. Podemos dar fe de aquello, estimado Germán. Un poco para graficar e ilustrar a nuestros oyentes que nos escuchan, que nos siguen, un saludo para todos ellos, aquellos que están yendo a su trabajo, que nos sintonizan en su vehículo, también a la Fuerza Amarilla, a la Fuerza del Volante, que nos sintoniza, que nos escucha, a las amas de casa, a quienes nos ven esta entrevista en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube. Gracias, estamos en una entrevista en vivo junto al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, para que la gente se ilustre y tenga claro un promedio de cuánto dinero, de cuánto en recursos es lo que se pierde en el Ecuador anualmente por el tema de la corrupción en todos sus ámbitos y en todos los estamentos del Estado. Es difícil señalar esto como un dato fijo matemático, pero desgraciadamente hay una práctica que ha venido ocurriendo a lo largo de muchos años en donde la obra pública deja siempre un 10, un 15% de ventaja para distribuirse entre las partes contractuales. Pero no solamente aquello, sino que terminó siendo una política a veces de los regímenes hacer obra para que queden recursos. Entonces, mientras más recursos económicos se invierten, evidentemente quedan porcentajes para distribuirse por una parte, o se hace la obra, o se hace la carretera, o se hace el camino vecinal a dedo para que el constructor entregue una prebenda a quienes le dan esa opción desde alguna oficina gubernamental. De tal manera que a veces es difícil hacer estos cálculos. Pero yo diría que allí viene un tema importante. A veces la ciudadanía ha repetido
de manera inadecuada la frase de no importa que hagan, que se lleven el dinero con tal de que la obra se la haga. Eso es grave, porque aquello permite una especie de una cultura del asalto que nos deja a todos como impávidos frente a una realidad que se repite de manera constante. Yo creo que por aquello, la lucha contra la corrupción pasa por varios niveles, no solamente por perseguir a los delincuentes que en el acto colusorio del sector privado, de algunos sectores privados, no todos, y algunos funcionarios públicos, no todos, han llevado adelante, digo, pasa por ese lado, pero también pasa porque generemos nuevos paradigmas de formación educativa, de aproximación a los jóvenes en todos los niveles, en los niveles de su formación inicial, en la vida universitaria, para ir generando un cambio de conductas y de comportamientos. Y lo que acabo de decir no es de un momento a otro, es una acción colectiva. Y evidentemente el fortalecer determinadas instituciones como la Fiscalía, la depuración de los espacios jurisdiccionales que nos demostraron, por ejemplo, en Guayaquil, que estaban al servicio de la delincuencia y en otras ciudades igual. Pasa por desaparecer los mamotretos que no sirven para nada, que no contribuyen a nada. Pregúntenle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuántas denuncias ha llevado adelante. Preguntémonos cuántas denuncias se han procesado por parte de estas oficinas de los gobiernos que dicen que luchan contra la corrupción, llámesen como se llamen, de transparencia, etcétera. Es imposible porque no van a afectar los intereses del jefe o de los jefes. Y esto no de ahora, sino desde años atrás. Vino en la época del presidente Moreno una comisión internacional. Hasta ahora nos mantenemos, creo que una demanda sobre $1.000.000 para pagarles sueldos y no pudieron hacer sino un reglamento de su funcionamiento. Todas estas oficinas que se controlan a sí mismas, que son públicas, barren bajo la alfombra. No son capaces de decir, pues, la oficina el jefe que me han designado comete estos ilícitos. Solo la opinión ciudadana creo que es la que tiene fortaleza para hacerlo. De tal manera que hay necesidad de una reinstitucionalización, de construir una formación educativa en valores y de convocar a la ciudadanía que sea protagonista de acciones importantes para que no sean testigos de luchas desiguales entre ciudadanos que optamos por una acción valiente, ética, de confrontación con la delincuencia, en medio a veces del aplauso de la ciudadanía, pero creo que más que el aplauso lo importante es el sumarse a una tarea que nos corresponde a todos. Germán, gracias por su comparecencia esta mañana aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio, de WQ Noticias. Me quedo con lo último que ha dicho y tal vez solamente complementaría con algo más, y estoy segura de que usted va a coincidir conmigo. Sí, hay que ir al rescate de los valores y eso comienza en el seno de la familia, porque se predica con el ejemplo, no solamente hablando, sino haciendo, demostrándole, en este caso, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, la importancia de recuperar valores y principios como la honestidad, como el respeto a lo ajeno y el respeto al derecho a disentir y a pensar diferente, sin denostar, sin ofender, sin humillar. Y lo más importante, sin pretender apropiarse de lo ajeno. Se pueden lograr muchas cosas, pero con trabajo digno, que dignifique nuestro paso por la vida y nuestro accionar. Gracias por haber estado con nosotros, querido Germán. Germán, siempre es un gusto conversar con usted y estamos seguros de que en la medida que veamos los acontecimientos que se vayan desarrollando en la recuperación de esa reinstitucionalización del Estado a la que usted hace referencia, tendremos muchos más temas para compartir y para comentar. Le envío un fuerte abrazo. Coincido plenamente con lo que usted ha dicho al cerrar el programa.
Pero hay un elemento con el que quisiera terminar. También las autoridades tienen que actuar en la sanción para que no exista impunidad. La impunidad deja abiertas las puertas a la corruptela. Gracias y un saludo cordial a usted y a los oyentes. Gracias, Germán. Así es, sentar precedentes. Así es, porque hay un viejo adagio que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es un viejo adagio popular. Si se sientan precedentes, entonces cualquier funcionario público que vea cómo termina aquel de uñas largas, lo pensará 1000 veces antes de hacer lo mismo y terminar tras las rejas. Gracias, Germán. Amables oyentes y televidentes, vamos a una breve pausa y enseguida vendremos con más aquí en WQ Noticias.